Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, un auténtico torbellino de emociones que involucra a uno de nuestros actores favoritos y a una actriz que, al parecer, tiene mucho más que talento sobre las alfombras rojas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que huele a celos, a un interés oculto que ha desatado la furia. Si están leyendo bien, el título lo dice todo: Kerem celoso. La actriz desata su furia por un interés oculto. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que sucede tras bambalinas, de las pasiones que mueven a nuestras estrellas, no se despeguen de la pantalla. Y antes de que nos metamos de lleno en el cotilleo, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Conviértanse en parte de esta comunidad, denle a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos seguros de que este les va a encantar. Ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de entretenimiento tiene como protagonista a Kerem Bürsin, el carismático actor turco que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air y otras producciones que lo han catapultado a la fama internacional. Pero la cosa no se queda ahí, porque esta vez, su nombre está asociado a un episodio de celos que, según los rumores, ha provocado una reacción explosiva por parte de una actriz muy conocida. Hablamos de una situación que, si bien podría parecer un simple entredicho entre colegas, apunta a una tensión subyacente, a un interés oculto, que ha sido el detonante de todo este revuelo. Para entender la magnitud de esta historia, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. Kerem Bürsin es conocido por su profesionalismo y su buen rollo en los sets de rodaje. Sin embargo, últimamente los rumores lo han rodeado, y algunos de ellos giran en torno a su vida sentimental, o a la falta de ella confirmada públicamente, lo que siempre genera especulaciones. Pero lo que ha explotado ahora es algo diferente, algo que involucra directamente a una colega de profesión y, según se comenta, a un posible conflicto de intereses que ha hecho que las cosas se pongan muy calientes. La actriz en cuestión, de la que aún no revelaremos su nombre para mantener un poco el misterio, es una figura consolidada en la industria. Ha trabajado en proyectos importantes, ha ganado premios y tiene una base de fans muy leal. Lo interesante de todo esto es cómo este supuesto interés oculto de Kerem ha salido a la luz y cómo ha afectado a la dinámica en un rodaje, o quizás en un evento social relacionado con la industria. Los detalles que han llegado a nuestros oídos son bastante jugosos y hablan de una confrontación directa, de palabras que volaron, y de una furia desatada que sorprendió a muchos. Se dice, y esto es clave para entender el porqué de la reacción, que el interés de Kerem no era simplemente profesional. Habría habido una intención más allá de la colaboración artística, un coqueteo, o quizás un intento de acercamiento que la actriz percibió de manera equivocada, o quizás de la manera correcta, pero que la llevó a reaccionar de forma muy vehemente. Es aquí donde entra en juego el interés oculto. ¿Qué significaba realmente ese interés? Era una estrategia para conseguir un papel. Estaba interesado en algo más personal. O quizás el interés era de la actriz hacia Kerem, y él estaba jugando a dos bandas. Las preguntas se multiplican, y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Los testigos, porque siempre hay testigos en estos casos, describen un ambiente tenso. Se habla de miradas fulminantes, de conversaciones susurradas que terminaron en un cruce de palabras, y de un final abrupto para lo que parecía ser una interacción normal. La actriz, que hasta ese momento se mostraba serena, habría pasado de la calma a una verdadera tormenta, dejando a Kerem y a los presentes con la boca abierta. La furia, nos dicen, era palpable. No era una rabieta cualquiera, sino una explosión de emociones que reflejaba una profunda decepción, o quizás, una molestia muy justificada ante lo que consideraba una falta de respeto o una manipulación. Ahora pensemos en las posibles motivaciones detrás de esta furia desatada. Si Kerem tenía un interés oculto, ¿cuál podría haber sido? Podría ser un intento de impresionar a la actriz para obtener un papel en un proyecto futuro en el que ella tuviera influencia. Podría ser un interés romántico que fue malinterpretado o rechazado de plano. O incluso podría ser que Kerem estaba intentando mediar en alguna situación o proteger a alguien, y su acercamiento fue visto como una intromisión con segundas intenciones. La clave está en desgranar cada una de estas posibilidades y ver cuál se ajusta mejor a los fragmentos de información que hemos recopilado. ¿Y la reacción de la actriz, qué nos dice? Si desata su furia de esa manera, es porque se sintió realmente afectada.
Quizás sintió que Kerem estaba jugando con ella, o que estaba intentando manipularla para sus propios fines. Tal vez descubrió que el interés de Kerem no era sincero, o que él tenía una agenda escondida que la perjudicaba de alguna manera. La honestidad y la transparencia son valores muy apreciados, y cuando se perciben como ausentes, las reacciones pueden ser impredecibles. Es importante destacar que por ahora, todo esto son rumores. Pero son rumores que provienen de fuentes que tradicionalmente han acertado en muchas de sus primicias. La credibilidad de estas informaciones reside en la recurrencia de los detalles y en la consistencia de los testimonios que han llegado a nosotros. No es algo que haya surgido de la nada, sino que se ha ido construyendo a partir de observaciones y comentarios de personas que estuvieron cerca de la situación. Analicemos ahora el término interés oculto. ¿Qué puede esconderse detrás de estas palabras? Podría ser algo tan simple como un deseo de impresionar para avanzar en su carrera, o algo más complejo como una estrategia para obtener información privilegiada, o incluso un intento de sabotaje sutil. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas añade capas de intriga a la historia. Si el interés era de Kerem hacia la actriz de una manera romántica, y ella no estaba interesada o se sintió acosada, su furia sería comprensible. Por otro lado, si el interés de Kerem era puramente profesional, pero su enfoque fue demasiado intenso o inadecuado, podría haber generado esa reacción. Otra línea de pensamiento es considerar si la actriz podría haber estado actuando, y si esta furia era parte de una estrategia para llamar la atención o para crear un escándalo mediático. Sin embargo, por la forma en que se describe la situación, parece ser una reacción genuina, una explosión emocional que no se puede fingir fácilmente. La intensidad y la vehemencia de su enojo sugieren que había algo profundamente perturbador en la acción de Kerem. Profundicemos un poco más en la posible psicología detrás de esta situación. Los celos, por ejemplo, son una emoción poderosa que puede nublar el juicio y llevar a comportamientos irracionales. ¿Podría Kerem haber estado sintiendo celos de la actriz? O quizás él mismo estaba experimentando una forma de celos profesional, sintiendo que la actriz estaba obteniendo más atención o mejores oportunidades. Si ese fuera el caso, su interés oculto podría haber sido un intento de recuperar el control o de nivelar el campo de juego. Pero volvamos a la furia de la actriz. Si ella desata su furia, es porque se siente atacada, o menospreciada, o utilizada. Podría ser que Kerem, en su afán por conseguir algo, haya dicho o hecho algo que hirió su orgullo o su profesionalismo. Quizás insinuó que ella no era lo suficientemente buena en algo, o que su éxito se debía a otros factores. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la reputación lo son todo, un comentario inapropiado o un gesto mal calculado pueden tener consecuencias devastadoras. Pensemos en el impacto de esta historia en la carrera de ambos. Si los rumores son ciertos, podrían surgir preguntas sobre la profesionalidad de Kerem y sobre la reacción de la actriz. Esto podría afectar a futuros proyectos, a colaboraciones y a la percepción pública de ambos. En un medio tan competitivo como el del entretenimiento, cualquier controversia, por pequeña que parezca, puede tener repercusiones importantes. Además, esta situación pone de relieve la fina línea que separa las relaciones profesionales de las personales en el mundo del cine y la televisión. A menudo los actores pasan largas horas juntos, creando lazos de amistad o, en algunos casos, algo más. Sin embargo, es crucial mantener los límites y evitar que las emociones personales interfieran con el trabajo. Cuando esos límites se cruzan, pueden surgir situaciones tan explosivas como la que hoy nos ocupa. Otro aspecto a considerar es la influencia de las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. Lo que antes eran rumores que se quedaban en los pasillos de los estudios, hoy se viralizan en cuestión de minutos, llegando a millones de personas. La presión mediática a la opinión pública y la constante exigencia de información hacen que los famosos vivan bajo un microscopio, donde cada gesto, cada palabra, es analizado y comentado. En resumen, la historia de Kerem celoso y la actriz desatando su furia por un interés oculto es un cóctel explosivo de emociones, especulaciones y posibles verdades a medias. Lo que parece ser un incidente aislado podría esconder una compleja red de motivaciones, ambiciones y resentimientos. La clave, como siempre, reside en los detalles, en los matices, en las verdaderas intenciones que se esconden tras las apariencias. Y hasta que no tengamos más información oficial, o hasta que alguno de los protagonistas decida hablar, tendremos que conformarnos con las conjeturas y las interpretaciones. Pero una cosa es segura,
esta historia seguirá dando de qué hablar. Y hasta aquí, estimados espectadores, nuestro análisis de esta apasionante controversia. Hemos explorado las diferentes facetas de este enredo, desde las posibles motivaciones de Kerem hasta las razones que podrían haber desatado la furia de la actriz. Hemos reflexionado sobre el papel de los intereses ocultos y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del drama y la intriga. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir buscando las historias más jugosas y los análisis más profundos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem actuó correctamente? ¿Cuál creen que fue el verdadero interés oculto? ¿Y la reacción de la actriz fue justificada? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado lo que han visto y escuchado, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que lleguemos a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento y de las historias que van más allá de la pantalla. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Somos su fuente confiable de noticias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.